Buenos días. Para dar comienzo a las conferencias de hoy tenemos a Diego López González, director de la Cámara Minera de Galicia, que nos expondrá una conferencia sobre la situación y el futuro del sector minero gallego. Hola, buenos días. Bueno, entre que es temprano y que el tema puede ser así un poco arduo, planteo un poco una conferencia, digamos, bastante ligera en cuanto a simplemente sacar ciertos conceptos básicos o generalidades de las que muchas veces no somos conscientes, ¿no? Y que por desgracia en ese sector sufrimos bastante lo que es la mala imagen o el desconocimiento del mismo. De todas maneras, si os parece bien, me preguntáis, me paráis cuando queráis, hablamos un poco de lo que se os ocurra a medida que vayamos pasando las transparencias. No sé si estáis estudiando minas, me imagino que sí. Entonces, me gustaría hacernos una pregunta antes de empezar. No hay ninguna respuesta correcta ni nada, simplemente una impresión. ¿Para qué creéis que sirve la carrera? O sea, ¿por qué necesitamos ingenieros de minas o por qué hacéis vosotros la carrera? ¿Cuál es el objetivo de esto? A ver si después os cambio la idea, pero bueno. Creo que las minas son necesarias para todo. O sea, para explotar los recursos naturales, ¿no? Vale. Bien. A día de hoy, principalmente en Galicia, en otros puntos de España no lo es tanto, pero principalmente en Galicia la minería tiene bastante mala imagen social. Pongo esta primera foto de un minero del carbón en subterránea porque es la imagen que se asocia normalmente a la minería. Cuando hablamos de minería en Galicia se piensa normalmente en la minería del carbón subterránea, básicamente de Asturias, cosa que en Galicia no hay ni hubo. O sea, hubo minería del carbón, del lignito, tanto en Aspontes como en Meirama, pero en subterránea no, siempre en cielo abierto. Se tiene una idea de la explotación minera como una actividad anacrónica, en decadencia, principalmente localizada en países del tercer mundo, como principales productores, altamente insegura a nivel laboral y muy contaminante. Tanto es así que hace ya 4 años, para 5, en Santiago de Compostela se reunieron 12.500 personas protestando contra la megaminería. Fue un movimiento que surgió a partir del proyecto de la mina de oro de Corcuesto y estos días se está reproduciendo también el mismo efecto con la mina de Touro. No sé si oísteis hablar del proyecto de Touro, además creo que estuvo Pablo ayer, os lo contaría. Vale, esta es un poco la situación actual. Entonces, me gustaría empezar, un poco explicando esos conceptos generales de los que os hablaba antes, ¿no? En primer lugar, la actividad minera es el conjunto de actividades destinadas a la investigación y aprovechamiento de los recursos geológicos en cualquier estado físico y origen. Como vemos, el ciclo minero, lo que podríamos hablar del ciclo minero, pasaría desde la investigación, el aprovechamiento del recurso, tanto en la explotación como en la transformación, la restauración del espacio afectado y la gestión de residuos, y finalmente la clausura. Al final abastecemos, y ese es el concepto básico, o por lo menos podríamos decir la función social de la minería, abastecemos de materias primas a prácticamente todos los sectores económicos, desde la construcción, industria, la generación de energía y el sector agropecuario. Pero bueno, a nivel legal, para que tengáis simplemente una pincelada, pues la ley de minas del Estado y también la autonómica, pues establece que los recursos geológicos son bienes de dominio público, es decir, de titularidad estatal, y los mineros los que somos concesionarios de la Administración que nos dan una concesión o autorización para su aprovechamiento. Los recursos se dividen en 4 secciones: A, B, C y D, o sea, A de escaso valor económico y de comercialización geográficamente limitada; B, aguas minerales, estructuras subterráneas y yacimientos no naturales; y en el caso de la D es una sección que se creó un poco a posteriori para los minerales energéticos, y la C es el saco que agrupa al resto de recursos. ¿Vale? Entonces, vemos que en el ámbito del derecho a mineros hay una serie en las secciones B de perímetros de protección, lo que se denominan son perímetros que se establecen para proteger normalmente el acuífero o la estructura subterránea, ¿vale? Es decir, para proteger el recurso y el acceso a él. Y en el caso de las secciones C y D nos organizamos en una unidad administrativa que son las cuadrículas mineras, que se definen en 20 segundos en longitud y latitud.
Vale. Entonces, una de las primeras confusiones que observamos en los medios y en las polémicas que se generan a lo largo del sector es que se tiende a confundir la superficie del derecho en cuadrículas mineras, como os comentaba antes, con lo que es la superficie real de explotación. Así vemos en la prensa como de repente aparecen que se van a hacer una explotación minera de no sé cuántos miles de campos de fútbol y que va a arrollar casi 4 ayuntamientos en su camino. No es así. Simplemente que hay una unidad administrativa, que es la cuadrícula minera, en la cual nos tenemos que restringir y en la que se inscribe el proyecto final. ¿Vale? En cuanto al uso de minerales, estamos asistiendo a una revolución tecnológica en la cual no solo se demanda más cantidad de recursos, como veremos después, sino también una mayor variedad de los recursos que se están explotando. Si nos fuéramos al siglo XVIII, prácticamente los recursos que estaba explotando eran básicamente hierro, calizas, carbón. A medida que se fue avanzando tecnológicamente con la revolución industrial y en el último siglo, como veis, en los años 2000 el número de elementos y de minerales que estamos utilizando a día de hoy es enorme. La minería siempre fue un poco la punta de lanza o la palanca para el desarrollo tecnológico. Tener en cuenta que la capacidad de extracción de los minerales y también de su transformación es lo que ha determinado los grandes avances tecnológicos desde en la antigüedad, la edad de bronce, la edad de hierro y la edad del cobre para la generación de herramientas, básicamente, y de armas y utensilios, hasta más adelante la revolución industrial, que nace precisamente como una máquina de vapor para evacuar agua de las minas de carbón en Inglaterra. La necesidad de recursos es, no solo hablamos de nuevas tecnologías, sino también de elementos simples. Para la fabricación de un simple tenedor, que es un utensilio que tenemos nosotros y usamos todos los días, se necesitan al menos 3 minas, una de hierro, una de carbón y una de cromo, para hacer un simple tenedor de acero inoxidable. Para un móvil se estima que aproximadamente se están utilizando cerca de 200 minerales, 80 elementos químicos y más de 300 aleaciones y tipos de plásticos distintos, con lo cual os da una idea de lo que hablábamos antes, ¿no? De la necesidad de abastecimiento de nuevas materias primas que hasta hace poco no se estaban explotando. Para que nos hagamos una idea, un teléfono móvil, bueno, ahora 300 gramos, 600, depende del smartphone y lo que tengáis, pero más o menos, en grandes números, se está hablando de que un teléfono móvil contiene en torno a 9 gramos de cobre, 3,5 cobalto, 0,25 gramos de plata, 0,024 gramos de oro, que son cantidades pequeñas, pero tenemos que tener en cuenta el volumen de producción que hay a nivel mundial. En 2015 se estimaba que había más de 7.900 unidades de teléfonos móviles en el mundo. 7.900 millones de unidades de teléfonos móviles en el mundo. Que haciendo la simple multiplicación nos da una necesidad solo para cubrir la demanda de los teléfonos móviles de 71.000 toneladas de cobre, 27.650 de cobalto y así sucesivamente. En cuanto a las tecnologías limpias, la lucha contra el cambio climático está basada principalmente en 2 vectores. Por un lado, la aplicación de la implantación de las energías renovables, pero también la electrificación del parque móvil. Mucha gente asocia a la minería de minerales energéticos y entonces da por hecho que estamos pasando una crisis o vamos a sufrir una crisis muy profunda precisamente por la eliminación de demanda de carbón, petróleo o uranio. Pero no es así, simplemente se sustituye una demanda por la otra. Para que os hagáis una idea, independientemente del número de minerales, para una unidad de aerogenerador de 5 megavatios se están utilizando 2 toneladas de electroimanes, con un 12% de tierras raras, más o menos. Y un parque eólico se estima que se necesitan 2,7 toneladas de cobre por megavatio instalado. En cuanto a paneles fotovoltaicos, es exactamente igual, además con una demanda fuerte de silicio, que es un producto que en Galicia somos principales productores a nivel mundial. Y en cuanto a los coches eléctricos o la electrificación del parque móvil, exactamente igual. Más o menos. Se habla de un parque mundial, estamos hablando de números globales, de 600 millones de turismos, 250 millones de vehículos pesados y 270 millones de motocicletas.
que estimamos que para electrificarlo, es decir, para conseguir que todo ese nivel de automóviles, coches, etcétera, pasen a eléctricos, se necesita al menos, solo para cubrir la demanda de ese cambio tecnológico, multiplicar la producción de litio mundial por 10, solo para el parque móvil. Después habría que producir litio para ordenadores, tablets, etcétera, etcétera. Con lo cual, a nivel de demanda, el futuro se estima bastante importante. Os voy a poner un vídeo que simplifica un poco lo que os acabo de contar, ¿no? Que ahí no se ve, yo lo estoy viendo en el ordenador. Bueno, esto es un vídeo de una empresa de comercialización de minerales que se hace un poco con la pregunta de qué sería el mundo sin metales, ¿no? ¿Veis cómo va? Un poco la foto del vídeo, van eliminando todos aquellos materiales que están hechos o compuestos por metales o en su fabricación se utilizaron metales. Anillos, la tinta, el pegamento del papel de las paredes, las estructuras de las mesas, las propias mesas, al final las cerradas, que tengan metales. Los automóviles, por supuesto, los edificios, pero también las gafas. Bueno, es una visión un poco apocalíptica, pero simpática, ¿no? De algo que sabemos y de lo que somos, pero de lo que muchas veces no somos conscientes, ¿no? Es lo que decías tú antes, bueno, porque es importante, efectivamente, es importante. Pero muchas veces no vemos la dimensión. Bueno, entonces, eso, estábamos hablando de que cada vez necesitamos más variedad de minerales y que cada vez las nuevas tecnologías nos exigen también mayores volúmenes de producción. Por poner unos números, ¿vale? En el caso del hierro, vemos que la producción en los últimos 100 años se ha multiplicado por 14. Pero es que la producción per cápita, es decir, lo que consumimos cada uno de nosotros, se ha multiplicado por 4. En el caso del cobre, por 6. En el caso del oro, más o menos se ha mantenido la demanda per cápita, pero la global, como hay un incremento de la población más o menos por 4, pues se ha incrementado por 4 también. Y en el caso del carbón, el tan denostado carbón que vemos ahora y que parece que tiene sus días contados como mineral energético, ¿vale? Hay que tener en cuenta que tiene otras aplicaciones, incluso medioambientales. Pues vemos que en los últimos 28 años se ha incrementado la producción un 80%. En definitiva, en el resumen, a nivel mundial estamos hablando,
Estamos hablando de que las demandas de minerales en los últimos 30 años se han incrementado un 237% en el caso de los minerales metálicos, principalmente por estas nuevas tecnologías que comentábamos antes, un 70% en el caso de los minerales industriales y más o menos en el mismo rango en el caso de los minerales energéticos. Bueno, la dimensión, estamos hablando de miles de millones de toneladas. Dime. Sí. Si se aumenta tanto la producción, ¿por qué no se abren minas en Galicia? Bueno, es una pregunta muy buena. Llegaremos después, o si quieres lo dejamos para las conclusiones, pero hay un problema, como hablábamos al principio, de imagen social, ¿vale? Y es un problema, como veréis después, muy localizado en Galicia, o más localizado en Galicia, ¿vale? Esos volúmenes de producción, como os comentaba, lo vamos a llevar un poco al ámbito que entendemos todos, que es el nuestro, y vamos a hablar de lo que consumimos cada uno de nosotros al día, ¿vale? Si hacemos la simple división entre el número de habitantes del mundo y 365 días al año, vemos que aproximadamente consumimos 600 gramos de minerales metálicos al día, 300 prácticamente de minerales industriales, 5,5 kilos de minerales energéticos, lo que totalizan 6,5 kilos aproximadamente de minerales al día. Y esto sin tener en cuenta los materiales de construcción. Para que os hagáis una idea, en Galicia consumimos diariamente, cada gallego, 8,88 kilos de áridos, solo de áridos, que si sumamos nos da, pues como veis, en torno a 14-15 kilos de consumo de minerales diario por cada uno de nosotros. Eso no lo consumimos ni de comida, ni de ropa, ni de nada. O sea, no nos comemos 15 kilos al día de nada, pero sí lo estamos haciendo de consumo de minerales, ¿vale? Los áridos, que es un sector un poco más desconocido, un producto, digamos, tan habitual que muchas veces no somos conscientes de su necesidad. Para que os hagáis una idea, un metro cúbico de hormigón tiene 2 toneladas de áridos. Una vivienda unifamiliar utiliza entre 100 y 300 toneladas de áridos. Un hospital de 20.000 a 40.000 toneladas. Un kilómetro de vía férrea de 10.000 toneladas. Y un kilómetro de autovía, 30.000 toneladas. Eso es lo que necesitamos para construir estas infraestructuras. Y es lo que justifica también los consumos que os expliqué antes, ¿no? En cuanto a de dónde salen todos estos recursos, bueno, los áridos tienen una producción básicamente local, pero en el resto de sectores, es decir, sin tener en cuenta los materiales de construcción, vemos que sí, que hay un porcentaje elevado, un 60-40 de producción que viene de países en vías de desarrollo y el 40% en países desarrollados. Si lo hacemos por continentes, si os dais cuenta, el principal productor es Asia, con mucha diferencia, seguido de Norteamérica, pero es que después ya está Europa, más o menos al mismo nivel que América Latina. Y de último vemos África y Oceanía. Es decir, esa imagen de la depredación colonial de los minerales en África no se corresponde con los volúmenes reales de producción. A nivel mundial estamos hablando. Si nos fijamos en el ranking mundial de productores, no son los países del tercer mundo los que lideran la producción. Vemos que China lidera absolutamente todo. China es un país enorme, también las cosas como son. Vemos que en minerales metálicos tenemos a Sudáfrica, Chile, a Brasil, Australia, Estados Unidos, Rusia, la parte asiática, que Rusia en las estadísticas se distingue la parte europea de la asiática, si juntara las dos estaríamos bastante más arriba. Canadá y la Unión Europea con EFTA. EFTA es el grupo de países con los que tenemos una relación, digamos, comercial, como puede ser Suiza, Noruega, etcétera. De número 10. No está el Congo, que está ahí abajo de número 18, pero tampoco veis otros países de África que normalmente tenemos todos en la retina como principales productores. En cuanto a minerales industriales, exactamente igual. Vemos en los primeros puestos los países desarrollados y China, la Unión Europea de cuarto o quinto, en función de que tengas en cuenta la EFTA, y España estaríamos de número 13 si quitamos de la ecuación a la Unión Europea, seguidos de Inglaterra y Francia. Eso, bueno, repito, no se encuentra por aquí, no vemos en la lista ningún país de los típicamente asociados al expolio en África. En cuanto a minerales energéticos, exactamente igual. China, Estados Unidos, Arabia Saudí, ya viene por el tema del petróleo, obviamente.
Canadá y Unión Europea está aquí. Tenemos a Noruega, un país tradicionalmente con una imagen pública de gran preocupación ambiental, y es cierta, real, es así, pero es el principal productor europeo y uno de los principales productores mundiales de petróleo, con lo cual no tiene por qué estar reñida una cosa con la otra, la protección con el medio ambiente, con la producción minera ni con la producción de petróleo. Igual que en Suecia se encuentra la mina de hierro más grande de Europa, que más o menos abastece el 90% de la demanda. Y estamos hablando de Suecia, un país potencialmente, en la imagen de todos, tremendamente ambientalista. Igual que Finlandia, que produce oro, ¿no? Pero estas cosas no las tenemos en cuenta, y volviendo un poco a tu pregunta, si te acuerdas, no hace tanto, cuando fue propuesto algún político gallego, soltó una frase que se hizo más o menos viral, que fue: Galicia no es Katanga, ¿no? Aludiendo precisamente a que no éramos un país africano como para que vinieran aquí a explotar recursos minerales. Y dices, bueno, tampoco lo es China, ni Estados Unidos, ni Canadá. Vale. Para que os hagáis una idea, este es un informe que salió en el Mining Journal del 22 de febrero. Un informe de un instituto, el Instituto Fraser, que hace un ranking de los países más interesantes para invertir en minería. ¿Vale? El principal país, Canadá, es la principal potencia minera a nivel mundial, seguido de Australia, Estados Unidos y Europa. África, junto con Sudamérica, se encuentran en los últimos puestos como países interesantes para la inversión en minería. ¿Por qué? Por la inestabilidad política principalmente. Y, por otra cuestión, los problemas de legislaciones poco estrictas con el medio ambiente y los problemas con las poblaciones indígenas. Eso es así, ¿no? Pero bueno, con esto quiero resaltar simplemente que esa imagen que tenemos de la expoliación en África y de África o los países tercermundistas como principales productores no se ajusta a la realidad. En España, esos son datos de 2013, ya están los datos del Ministerio de 2015, pero bueno, para que nos hagamos una idea de dimensiones, estamos hablando de un valor de la producción de 3.200 millones de euros, casi 3.000 explotaciones y 30.000 empleos directos. Casi 3.000 explotaciones. Me gustaría que os quedáis con el dato. Es un montón de explotaciones mineras, ¿vale? Yo cuando salí de la carrera, que salí de aquí de Vigo, hubo gente que me dijo que no había minas en Galicia. Incluso estaba de beca en Meirama y me decían que no había una mina de lignito al lado de Coruña. Y dicen, bueno, pero si voy todos los días. O sea, pero sin embargo hay esa imagen de que, bueno, ya no se necesita la minería, ¿no? A nivel gallego, bueno, veis un mapa ahí con los distintos derechos mineros que hay otorgados, caducados o solicitados. Caducados, la gente se sorprende, pero bueno, tiene una connotación a nivel legislación minera en la sección STID, que mientras no sale a concurso público sigue siendo suelo no franco, no registrable, y por lo tanto no se puede solicitar, ¿no? Por eso lo mantenemos en las discretas, porque a los mineros nos interesa. Pero, para que nos hagamos una idea, a nivel derechos de explotación otorgados, pues ya veis 276 secciones A, 50 de sección B, principalmente en Galicia, aguas minerales, y 449 concesiones de explotación de la sección C y 18 de la sección D. Vale, todo eso se traduce en una serie de explotaciones, como veis ahí, que suman un total de 287, o sumaban un total de 287 explotaciones en el año 2015. ¿Vale? Son los últimos datos oficiales que tenemos del Ministerio de Industria. La distribución la tenéis ahí: 91 explotaciones de áridos, 23 de cerámica, 52 de granito ornamental, 12 minerales industriales, otros de ornamental 17, pizarra 58 explotaciones, 21 balnearios y 13 plantas embotelladoras de agua mineral. ¿Vale? Al final, bueno, por no ponerme exquisito leyendo todos los datos, pero para que os hagáis una idea, estamos hablando de 300 explotaciones, de casi 5.000 empleos directos y de un valor de la producción de 338 millones de euros, que supone, en cuanto a facturación, ingresos y tal, como veréis más adelante, cerca del 1,1% del PIB gallego. Pero esta es la situación a día de hoy. En el año 84 había 8 explotaciones de minería metálica, a la que ahora se trata como un elemento extranjero y desconocido, pero es que en el año 84 había en Galicia 8 explotaciones de minería metálica que explotaban hierro, cobre, plomo, zinc, wolframio, estaño y tántano,
que generaba 1.200 puestos de empleo y una facturación de 163 millones de euros, que traídos a euros de hoy serían en torno a 300 millones de euros. ¿Vale? Estaríamos hablando de un 0,1% del PIB de Galicia, más o menos. Y en cuanto a minerales energéticos, hasta el año 2007 teníamos dos grandes explotaciones a cielo abierto, tanto la de Meirama, aquí en las cercanías de Coruña, como la de As Pontes, que es esta de aquí, que generaban 2.000 puestos de empleo y una producción anual de en torno a 11 millones de toneladas. Para que nos hagamos una idea, porque esos números son muy gordos y a veces cuesta entender de lo que estamos hablando, solo la minería de la roca ornamental, que está aquí, genera el 1,29% del valor añadido bruto anual de Galicia. Eso quiere decir que estamos por encima del naval, que es un sector con mucha tradición en Galicia y que más o menos emplea a 4.000 personas en Galicia. Estamos hablando que la minería, ese sector desconocido, emplea a más personas y genera más valor añadido. Pero si a la roca ornamental le añadiéramos el resto de productos mineros, como las minerales industriales o los áridos, los minerales de construcción, las aguas y balnearios, es decir, si tuviéramos en cuenta el conjunto del sector, andaríamos rondando el 2% de aportación de valor añadido bruto, es decir, nos pondríamos por encima de la industria auxiliar y cerca de las industrias de la salud y el turismo. Es curioso, o a mí me resulta curioso, llamativo, que estemos tan cerca en aportación a valor añadido del turismo, que siempre es una especie de maná, ¿no? De hecho, si os acordáis, en lo de Corpuesto, la alternativa que se planteaba era el turismo rural. Y dices, bueno, la aportación global del turismo en Galicia no es muy superior a la de la minería. A nivel mundial, que es un poco los datos así más llamativos, bueno, pues Galicia es líder en el subsector balneario a nivel nacional, con el 17% de la oferta y un 28% de cuota de mercado. En cuanto a la producción de pizarra, somos líderes de la producción española con el 54% y el 70% de las exportaciones, pero además producimos cerca del 30%, perdón, más del 30% de las pizarras para techar a nivel mundial. Somos principales productores del mundo en pizarras para cubiertas. También somos líderes en la producción de granito bruto, con el 68% de la producción y el 94% de las exportaciones. Y la industria gallega de granito es la segunda más importante de Europa, tras Italia, y la cuarta del mundo. Galicia es líder en la transformación de granito en España. Estamos hablando del 86% de las exportaciones. Eso principalmente tiene motivo aquí, es decir, a Porriño. La industria del granito, en principio de explotación, como pasa muchas veces con la minería, generó un efecto tractor que favoreció la implantación de industrias transformadoras, en este caso transformadoras de granito, como en Valdeorras las transformadoras de la pizarra, haciendo que a día de hoy sea más importante la transformación de granito de importación que del granito nacional en los balances de las empresas transformadoras. ¿Vale? Galicia también es líder en la producción de cuarzo. El cuarzo es básicamente sílice. El sílice lo usamos desde los chips a los paneles solares, pantallas, etcétera, o la silicona de los implantes bueno, para las personas, vamos. Y la minería gallega abasteció a la sociedad en 2015 de 10,5 millones de toneladas de materiales para la construcción. Vale. Lo que os decía al final el sector extractivo representa el 1,09% del PIB gallego. Ahora vamos a hablar un poquito de futuro, y no sé si os sonará la Iniciativa Europea de Materias Primas o si estáis a hablar de ellas. En el año 2008 la Comisión Europea hizo un estudio sobre unas 40 sustancias minerales y llegó a la conclusión de que la industria europea depende directamente del abastecimiento de estas materias. Es más, estiman que la dependencia es en torno a un 70% de la industria dependería del acceso a estos recursos, lo cual supone 30 millones de puestos de empleo y 1,3 billones de euros de valor añadido bruto anual. Es decir, tenemos un problema, dependemos exageradamente de sustancias minerales y que además en el caso de Europa no se están explotando o no las tenemos, es decir, tenemos una dependencia del exterior. Además, no solo tenemos actualmente una dependencia importante de materias primas, sino que se estima que esa dependencia va a crecer a futuro. En 2030 se espera un incremento de un 475% de la demanda de materiales como galio, indio, germanio, neodimio, cobalto, titanio y cobre.
Lo digo me preguntas por todo. Bueno, pues espera un incremento del 475% en la demanda de cobre. Entonces, bueno, lo que supone incrementar la producción mundial un 42%. Además, como dependemos del acceso exterior, es decir, de las importaciones, sufrimos las fluctuaciones de precios provocadas por los países productores y tenemos una legislación que dificulta el acceso a los recursos propios, con lo cual se concluye que dependemos del exterior. Para que os hagáis una idea, de las 40 sustancias minerales que analizó la Comisión, las clasificó en 3 grupos en función a su importancia para la economía y desarrollo de la industria europea y su riesgo de suministro, determinando como críticas 14. Y después, en el grupo 2, las que sean, y el grupo 3 exactamente igual. De estas 14, en Galicia tenemos exactamente 6, de las cuales hay indicios, reservas, recursos o reservas calculadas, y que de estas ninguna se está explotando a día de hoy. ¿Vale? A día de hoy, porque esos son datos de cuando se presentó, estoy hablando de cuando se presentó, eran 14, el último informe que salió recientemente de la Comisión Europea elevó el número de materias críticas a 27. Y este mes salió el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que eleva el número de materias críticas para la economía estadounidense a 35 minerales. Con lo cual, esto es un problema global, ¿vale? La fuerte demanda de la que hablábamos antes de las nuevas tecnologías está tirando del sector y está haciendo que haya una guerra, entre comillas, por el acceso a los recursos. Lo que explica, no sé si lo visteis, que empresas como Volkswagen estén llegando a acuerdos directos con países productores para garantizarse el abastecimiento futuro de ciertas materias críticas para la fabricación de los coches eléctricos. O Mercedes esté investigando para sustituir las tierras raras en los coches eléctricos, ¿vale? Buscando materiales alternativos. Para que nos hagamos una idea, según datos de exportación de 2014, en euros, Galicia tendría un balance positivo, pero en millones de toneladas, sabéis que tenemos 9 millones de toneladas de déficit, y en el caso español pues es más preocupante, porque tenemos un déficit bastante importante, tanto de toneladas de minerales en bruto, estoy hablando, como a nivel euros, sin tener en cuenta los productos transformados. No sé si me explico. Estos son las exportaciones e importaciones de minerales en bruto, no de productos transformados, es decir, no de laminados de aluminio ni cosas por el estilo. Vale. Entonces, tras esa conclusión, la Iniciativa Europea de Materias Primas llega a varias conclusiones. En primer lugar, que se distinguen en 3 pilares. En primer lugar, asegurar el acceso a las materias primas en los mercados internacionales en condiciones de igualdad a otros competidores. Bueno, esto genera una serie de políticas en esa misma línea, de ir en conjunto, y políticas de comercialización en escala. Establecer unas condiciones adecuadas en la Unión Europea para potenciar el suministro sostenible de materias primas de yacimientos europeos. Es decir, mejorar el marco normativo de acceso al terreno, la promoción de una mayor cooperación entre institutos geológicos y el incremento de la formación y la investigación. Es decir, se establecen políticas no solo para asegurar el acceso presente y futuro a los yacimientos, sino incluso la protección de yacimientos conocidos. La industria europea va a requerir de estos minerales y necesitamos producirlos nosotros. Para que os hagáis una idea, una de las materias primas que destaca la Comisión es el wolframio. En Galicia hay explotaciones de wolframio. Las hubo en el pasado y ahora recientemente, bueno, hay 2, que una paró. Pues el 84% de la producción mundial de wolframio está en manos de China, con lo cual puede aplicar perfectamente políticas de monopolio. El wolframio es el tungsteno, se utiliza para instrumentales médicos por su elevada dureza, principalmente, y para todo tipo de aleaciones metálicas. Si no tenemos acceso a ese material, no seríamos capaces de fabricar las herramientas que vendemos y, por lo tanto, nos dejaríamos de ser competitivos. Con un 84% de la producción mundial, tú puedes marcar el precio casi con toda seguridad, ¿no? Y después, fomentar el uso eficiente de los recursos. Aquí se liga también con la política europea de materias primas, la eficacia en el reciclaje y la evaluación de residuos, etcétera, etcétera. Pero como vimos antes, con este incremento de la demanda, tanto per cápita como el incremento de la población mundial, por mucho que seamos capaces de que el reciclaje cubra, pongamos, sea del 100%, siempre necesitamos meter nuevos materiales en el ciclo. Con lo cual, en ese sentido, el futuro del sector está asegurado. Os voy a poner otro vídeo.
Este es un vídeo de la Comisión Europea, hecho en colaboración con una universidad belga que no recuerdo ahora el nombre, ¿vale? La iniciativa Raw Materials es la de materias primas. Bueno, esto es un vídeo un poco para animar a la gente a formarse dentro del sector, ¿no? Pero que bueno, no sé cómo sonará a vosotros, pero a mí cuando lo vi por primera vez me sonaba a chile, ¿no? En el sentido de que no hay esa percepción social, y por lo menos en Galicia, de un futuro tan brillante para el sector minero, ¿vale? Vamos a ir ahora un poco rápido porque tengo que enrollarme, que es uno de los problemas. Y nada, a nivel siniestralidad, simplemente dar un dato. Tenemos datos de siniestralidad por debajo de la pesca, por debajo de la construcción y por debajo de la industria, ¿vale? O sea que no somos un sector tan inseguro. A nivel compatibilidad ambiental, bueno, no me voy a enrollar en el tema legislativo. Sí es cierto que, aunque no lo parezca, fuimos pioneros en legislar sobre la protección ambiental. Ya la ley del 73, por mucho que le sorprenda a la gente, establece el criterio de protección ambiental como uno de los criterios para otorgar un derecho minero. Y si veis aquí, en el año 85 es cuando surge, es decir, estamos hablando de 12 años después, la Directiva Europea sobre Evaluación Ambiental de Proyectos, ¿vale? En España, la legislación minera ya en el año 73 habla de evaluar ambientalmente los proyectos mineros. Otra cosa importante que se suele desconocer, desde el año 82 estamos obligados a presentar unos avales de restauración, es decir, a garantizar financieramente la rehabilitación ambiental de las explotaciones mineras, bien con el depósito del efectivo que cuesta esa rehabilitación o bien con un aval bancario. Con lo cual, en caso de que haya cualquier problema económico con la empresa, la Administración ejecuta el aval y ejecuta la rehabilitación ambiental. Pero el problema de todo esto, y una de las excusas, digo excusas porque para mí es una excusa, pero una de las disculpas que se ponen para impedir la apertura de minas en Galicia, que me preguntabas antes, es Andalcollar. Andalcollar, supongo que os suena, fue un accidente que ocurrió en el año 98, en el sur de España, cerca de Sevilla, en el cual rompió una balsa de lodos y se precipitaron 6 millones de metros cúbicos de lodos, de los cuales 4 millones eran aguas ácidas con altas concentraciones de metales pesados. Afectó a 4.600 hectáreas, más de 60 kilómetros de ribera, y aparecieron 27 toneladas de peces, cangrejos y aves muertas, ¿vale? No afectó a Doñana, como se está diciendo hoy en Galicia, no es cierto. A Doñana afectó a uno de los ríos que desemboca en Doñana, pero no afectó directamente al parque. Pero tras 10 años de rehabilitación por parte de la Junta de Andalucía y casi 90 millones de euros, hoy Andalcollar está completamente restaurada. Si veis aquí la comparación entre la ribera del río en el momento del accidente y la situación actual, obviamente no tiene nada que ver. Es decir, fue un accidente muy grave, estas cosas pasan por desgracia, pero se pudo solventar. Tanto es así que mientras que en Galicia se usa Andalcollar como disculpa o como generador de miedo y alarma social para no abrir nuevas minas, en Andalucía en el año 2015, en Andalcollar, se manifestaron 5.000 personas reclamando la reapertura de la mina, ya que se espera
una creación de 450 empleos directos y 850 indirectos. ¿Vale? Andalucía, tener en cuenta que es la principal productora minera de España. O sea, la faja pirítica tiene varias minas de minerales metálicos y es un sector tremendamente conocido por la población. ¿Vale? Yo creo que eso es un poco la palanca, respondiendo a tu pregunta anterior. ¿Vale? Pero también tenemos ejemplos de rehabilitación ambiental. Cabarce no era una antigua explotación minera, a día de hoy es un parque natural de gran éxito en la comunidad de Cantabria, que es el principal polo turístico de Cantabria y en la que se puede ver animales salvajes en su hábitat natural, entre comillas, porque bueno, los elefantes no son muy de Cantabria, pero para que me entendáis. A nivel contaminación, tenemos esa imagen de ser un sector altamente contaminante. Tampoco es cierto. Según las confederaciones hidrográficas que actúan en Galicia, es decir, estamos hablando Galicia Costa, Miño Sil, Duero, una parte muy pequeña de Orense, y Cantábrico, una parte muy pequeña del norte de Lugo, el principal elemento contaminante de las aguas, o el principal sector económico contaminante de las aguas, es la agricultura y la ganadería, por el uso de fertilizantes y purines y los vertidos incontrolados de fertilizantes y purines. La minería aparece como contaminación difusa, principalmente sólidos en suspensión. En Galicia, la minería que tenemos no genera cambios químicos, no genera residuos químicos y no es contaminante salvo sólidos en suspensión. Pero a nivel gases de efecto invernadero exactamente igual. En el último informe del Ministerio de Medio Ambiente estiman que en Galicia, la minería gallega, a ver si lo veo, que me queda un poco lejos, anda por aquí me parece, genera el 0,3% de los gases de efecto invernadero que se emiten en Galicia. El 0,3% la minería gallega. La agricultura gallega el 11,8%. Es decir, generamos muchos menos gases de efecto invernadero que la propia agricultura, siendo un sector tradicionalmente asociado al medio ambiente. ¿Vale? Y, por supuesto, muy alejado de sectores más generadores como los procesos de generación energética, ¿no? Tanto es así que la Unión Europea ya en el año 2010 emitió un documento de orientación, este que veis aquí, en julio de 2010, para la realización de las actividades extractivas no energéticas, es decir, de la minería no energética en Red Natura 2000. Es decir, la Unión Europea emitió un documento para compatibilizar la minería en los espacios de protección natural y ambiental. Con lo cual, no somos tan dañinos para el medio ambiente, ¿no? Si nos está explicando Europa cómo hacerlo. Bueno, tenemos que tener muy claro que si hablamos de minería a día de hoy tenemos que hablar de minería sostenible y eso se basa en el aprovechamiento racional y ordenado y eficiente de los recursos, la compatibilidad con el medio, obviamente, la integración territorial urbanística, la responsabilidad social y la seguridad laboral. Y esto es lo que nos llevará a tener la aceptación social que nos permitirá acceder al recurso. A día de hoy en Galicia no podemos acceder al recurso por la imagen social que tenemos, ¿no? Entonces esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Otro de los mitos que se desarrolló en Galicia es que la minería no puede ser sostenible porque el recurso no es renovable. Bueno, eso es un concepto de la pesca principalmente. La construcción sostenible no tiene un recurso renovable, ni la economía sostenible tiene un recurso renovable. Es decir, hay que adaptar las cosas un poco al ámbito. La sostenibilidad quiere decir que seamos capaces de garantizar para las generaciones futuras el desarrollo de esa actividad. Entonces, si bien es cierto que en una mina concreta el recurso, mejor dicho, las reservas se pueden agotar, aunque el recurso puede explotarse a futuro, lo estamos viendo en San Cis, lo estamos viendo en Touro, ¿vale? Porque el reserva-recurso es un concepto económico. Recurso es el mineral que hay, la reserva es la que somos capaces de extraer de manera económica y técnicamente viable. Por eso el petróleo tiene 20 años de reservas, desde que yo tengo conciencia y tengo 40, quiero decir. Eso es así. Pero bueno, tan equivocados estamos que todos estos son las iniciativas o esquemas a nivel mundial de minería sostenible, ¿vale? Empezando por la propia Comisión Europea, pero por esquemas de ámbito privado como el Towards Sustainable Mining de la Asociación de Minería Canadiense, que si tenéis un ratín os recomiendo que lo veáis, sobre todo los mineros, que os interesará bastante. Y en España fuimos pioneros y adaptamos todos estos principios de gestión minera sostenible y los introdujimos en una norma, UNE, que son las UNE de gestión minera sostenible del mismo nivel que pueden ser las ISO de gestión de la calidad, de gestión medioambiental, ¿no? Las 9000 y 14000. Y ahora os quería poner unos cuantos ejemplos de restauración, porque
quiero que veáis las distintas cosas que se están haciendo en Galicia, que no somos pioneros en muchos campos. Empezando por una explotación de cuarzo en Frades, que a día de hoy está generando un poco de polémica por el permiso de investigación de ampliación que pidieron y que se encuentran con oposición no social local, sino oposición de ciertos grupos de interés de otros sectores productivos. En este vídeo, realizado por la empresa explotadora, por ERIMSA, podemos ver el proceso productivo que llevan ellos en Frades, que como ellos dicen, y como veréis, no difiere mucho de recoger patatas. Ese es el estado original del terreno. Como veis, se acercan los retos, hay un proceso de desbroce, de retirar tierra vegetal, que es lo que está haciendo en estos momentos. Ahora la parte que contiene los bolos de cuarzo se criba con esa máquina que veis ahí. Veis los amontonamientos, las pilas de tierra vegetal que se reserva para después la restauración, para hacer la restauración posterior. Bueno, vais viendo cómo van explotando las distintas zonas. Esto se hace en un periodo de meses, en campañas normalmente en verano, para evitar el problema de lluvias y tal, aunque bueno, en Galicia las lluvias, evitarlas en verano es complicado. Pero es una campaña que, si ya os digo, en unos meses, en verano, se hace todo el proceso que estamos viendo. Ahí, como veis, ya están volviendo a colocar la tierra vegetal. Ya han acabado lo que es la explotación minera propiamente dicha y están realizando la rehabilitación ambiental, ¿vale? Eso, no sé si os fijáis, pero el proceso es muy simple. Se coge la tierra, se criba, se sacan los bolos de cuarzo y se vuelve a depositar la tierra en el sitio donde estaba. Y ahora se cubre con tierra vegetal y se planta. Bueno, ya está acabando. Insisto, esto es un proceso de meses, ¿vale? Y según algunos grupos de interés, este proceso productivo va a acabar con cerca de 300 granjas. Yo no sé cómo, pero es lo que se dice en Galicia. ¿Vale? Ese es, bueno, casi no sé si quedarme ahí sentado porque os voy a poner varios vídeos. Ese es uno de los ejemplos, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, sería el auditorio del Palacio de la Ópera en Coruña, que está construido sobre una cantera de granito. Otro ejemplo es Mina Mercedes, en Valga. Esta era una cantera de arcilla que se rehabilitó ambientalmente, generando una laguna con pesca sin muerte, zonas de recreo para la población, etcétera. Otra explotación de ERIMSA, en Begonte, una gravera. Si veis la zona, esta a día de hoy es Red Natura 2000, ¿vale? En esta zona de Begonte, antiguamente había un complejo lagunar que se anegó para el desarrollo de actividades agrícolas. De hecho, en el vuelo del año 50, el vuelo americano del año 50, aunque a alguno le cueste creerlo, se ve completamente anegado la zona, no hay ni una sola laguna. Y ahora el abandono de las labores agrícolas y la explotación minera lo que está es devolviendo con estas lagunitas el complejo lagunar existente en el pasado. Tanto las especies vegetales como animales que se han atraído a la zona gracias al complejo lagunar elaborado por ERIMSA motivaron la declaración de la zona como Red Natura 2000. Para proteger precisamente esas especies. Curiosamente, bueno, el plan de ordenación de recursos minerales se quería limitar la explotación minera para proteger las especies que
acudieron gracias a la explotación minera. El año pasado recibió el primer premio a nivel nacional de medio ambiente y una mención en los premios europeos de medio ambiente. Aspontes, proyecto bandera en muchos sentidos y que generó cerca de 261 millones de toneladas de lignito, 190.000 gigavatios. Ocasionó también cerca de 2.000 empleos en su punto álgido, pero trajo a Aspontes una central térmica de 1.400 megavatios, que a veces la gente piensa que es al revés, no es al derecho. Se encontró la mina y gracias a la mina se hizo la central, para precisamente valorizar el recurso de Aspontes, ¿no? Se crearon 90 kilómetros de pistas, una de drenaje con 20 depósitos, naves de talleres y oficinas, que a día de hoy probablemente se conviertan en un parque industrial. Y la restauración ha sido todo un éxito en muchos sentidos. La escombrera exterior a día de hoy es una de las zonas de mayor diversidad de vertebrados, y el lago de Aspontes, que es un polo de atracción turística y económica. Voy a poner dos vídeos pequeños porque hay uno un poco muy más largo, pero como vamos justos de tiempo, uno de Endesa y otro de Aspontes antiguo. Hacer que las cosas sean posibles. Eso es actitud azul. Endesa, seriamente comprometida con la recuperación de los espacios, ha convertido la escombrera exterior de la mina en un valioso espacio natural con vocación de potenciar la biodiversidad autóctona. En la consecución del proyecto se han utilizado más de 130.000 kilos de semillas herbáceas y se han plantado más de 2 millones de árboles y arbustos. En enero de 2008 se iniciaron las labores de recuperación del hueco de la mina para formar en él un gran lago de 8 kilómetros cuadrados que se convertirá en un modelo de buena gestión ambiental. El futuro lago formará, junto con el gran bosque que crece en la escombrera exterior, un espacio natural rico y diverso, llamado a ser un punto de referencia en las buenas prácticas ambientales de la minería. Endesa. Luz. Gas. Este es un poco antiguo el proceso, pero para que vierais un poco también lo que fue la mina y cómo está quedando, ¿no? Hay un lugar mágico en la Sierra de Osistral, donde se alzan altos montes y se dispersan fértiles valles, que tiene una visión donde nacen tres distinta. fuentes juntas y empezaron su recorrido hacia el mar con el pacto de no llegar una antes que otra. Estas fuentes eran los orígenes de los ríos Eume, Sor y Landro, aguas que corren encajonadas en el granito mimando cada brote de vida, siendo testigo del tiempo en el que el hombre sembró su pasado. Situado en el noroeste de Galicia, con una extensión de 250 kilómetros cuadrados, es el ayuntamiento más grande de la provincia de A Coruña. El plan de recuperación ambiental de la zona es minimizar el impacto visual dejado por la actividad minera, generando un entorno natural con más de 600.000 árboles y un gran lago. El lago es un ejemplo de gestión ambiental, de recuperación de especies y de las aguas de los cauces que lo rellenan. Pero además, el lago cuenta con una amplia oferta de nuevos espacios de ocio para los ciudadanos. Llevar a los niños a que jueguen en un espacio abierto es invitarles a la diversión. Bueno, vamos un poco justos. Lo que gracias a la orografía del lago, acondicionamos el extremo este del lago, lago, por la mina, la sigue playa generando fluvial, riqueza, con sigue 370 generando metros de largo, con economía, especial atractivo para las familias. Incluso después de la mina ya no aguas. existe, se ha generado un lago, una rehabilitación ambiental. Es un centro ha dedicado convertido a la Aspontes en un difusión polo y la turístico en protección ese del sentido, patrimonio y un industrial de la aprovechamiento minería, económico e industrial antiguo también del motor lago. económico de la comarca. Vale. Pues vamos a pararlo un poco más claro. Un circuito con constantes curvas trazadas con maestría que hacen las delicias de cualquier... Me gustaría que os quedáis con esa idea. Después de la mina se actuó y se generó un espacio de ocio y de interés económico. ¿Vale?
Bueno, los datos de Aspontes. Si tenéis oportunidad, ganas y tiempo, os recomiendo que busquéis en YouTube o en Vimeo el documental Azul y Verde sobre Negro, que habla de todo el proceso y está realmente bien. Y por último, quería hablar de Meirama. Y os voy a poner también un vídeo porque es un caso también muy significativo. Como veréis, parece que no se habla de minería aquí para nada, pero también ese es uno de los motivos por los que ponerlo, ¿no? Es un vídeo realizado por la Consellería de Medio Ambiente y de Aguas de Galicia. Reforzo do sistema de abastecemento da área metropolitana da Coruña mediante o lago artificial da antiga mina de Meirama. Sen ningunha dúbida, o elemento que marcou o desenvolvemento sufrido nas nosas cidades, especialmente no século XX, foi o acceso en calidade e cantidade á auga. Unha necesidade crecente que se ve potenciada pola concentración urbana da poboación. Neste senso, a Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia, ven traballando na definición e planificación da política a seguir en materia hidrolóxica e no abastecemento de auga para o consumo aos galegos e galegas. Por este motivo, a Coruña e a súa área metropolitana, como unha das maiores concentracións urbanas da nosa comunidade, supón unha fonda preocupación para a administración autonómica, e por iso se fai un seguimento exhaustivo das súas posibilidades de mellora e desenvolvemento. O sistema de abastecemento de auga para o consumo da área da Coruña abastece os concellos da Coruña, Oleiros, Arteixo, Cambre, Culleredo, Sada e Bergondo, mentres que os concellos de Carral e Abegondo o fan mediante sistemas independentes. A poboación actual servida polo sistema sitúase en torno aos 385.000 habitantes, roldando o medio millón na tempada estival. Isto significa que a súa poboación precisa entre 1.420 e 2.300 litros de auga potable cada segundo proveniente do encoro de Cecebre. Este encoro recolle a auga dos ríos Mero e Barcés e dispón de 21 hectómetros cúbicos de volume de regulación, o que supón a terceira parte dos encoros de abastecemento de Galicia Costa, e conta cunha lámina de auga de 363 hectáreas. A través da conca do río Mero, a auga chega á estación potabilizadora da Telva, sendo nesta instalación na que se realiza o tratamento da auga para a súa posterior distribución. O caudal de tratamento da planta sitúase nos 2.300 litros segundo. O sistema adoita ser suficiente para o abastecemento de auga á poboación actual. Non obstante, segundo as previsións de crecemento dos concellos e tendo en conta a inclusión no sistema de novos núcleos de poboación e áreas industriais como o porto exterior, fai que sexan precisas maiores garantías de cara ao futuro. Deste xeito, a Xunta de Galicia comezou a estudar diferentes solucións para aumentar as reservas de auga do sistema. De xeito paralelo, dende o ano 2008, Augas de Galicia estaba a supervisar os traballos de enchido do oco mineiro dentro das tarefas de restauración do espazo alterado pola antiga explotación de Meirama. O lago artificial resultado desta operación terá unha lonxitude de 2 kilómetros, un ancho de 750 metros, unha profundidade media que oscilará entre os 80 e os 200 metros e unha capacidade total de 143 hectómetros cúbicos, 7 veces o encoro de Cecebre, o que o converte nunha oportunidade única para conseguir o reforzo necesario que garanta o abastecemento á área metropolitana da Coruña. Foi así como a Xunta comezou os estudos que determinaron que do volume total do novo lago poderían aproveitarse 24 hectómetros cúbicos, o que suporía dobrar a capacidade de reserva do sistema, garantindo a subministración non só no ano horizonte 2035, senón moito máis alá. Estudáronse diferentes alternativas, atendendo a criterios ambientais, técnicos e económicos, concluindo que a solución óptima para conseguir este volume operativo de 24 hectómetros cúbicos no lago de Meirama consistía en construir unha toma de auga no lago e conducir a auga captada á canle do río Barcés mediante unha conducción hidráulica de 1,5 km de longo. Os principais elementos que conforman a actuación son unha toma de auga de 15 metros de profundidade respecto á lámina da auga final do lago e un falso túnel de canalización de formigón armado con camisa de chapa de aceiro,
de 140 metros de longitude e diámetro interior de 1800 milímetros. Unha cámara de válvulas consistente en estructura de formigón armado de planta rectangular de 10 por 11,5 metros e altura de 22 metros, na que se situarán dúas válvulas de comporta e asento plano. Un túnel hidráulico e... Si queréis ver el final, está colgado en la página de Consejería de Medio Ambiente, además en el apartado de vídeos de los primeros. Y ya voy a finalizar. Lo que os quiero transmitir con esto, ¿vale? Es que la actividad extractiva bien planificada y bien ejecutada puede suponer una oportunidad. Si os fijáis en los casos, no me metí en algunos que podía haber nombrado, que están ahí descritos y que podía haber nombrado, pero tenemos casos en los que la actividad minera después dejó suelo de producción agrícola, forestal o ganadero, como en el caso de Frades, que vimos el vídeo. Tenemos se generaron zonas recreativas, como en el caso de la mina Mercedes, o en el caso de As Pontes, que tiene otros componentes también económicos, pero bueno, vamos a decir un área recreativa. Se generó suelo industrial en el caso de Useira, aquí en Salvaterra, o sea, la Plisán está en suelo en el que se explotaron los áridos. Tenemos zonas de protección ambiental, como el caso de Begonte, que veíamos antes, y tenemos la solución del abastecimiento de agua potable para la comarca de La Coruña durante décadas o siglos, gracias a una actividad extractiva. Con lo cual, es una oportunidad. Yo me gustaría que os quedáis que el sector minero no solo abastecemos materias primas para la industria y para permitir esos avances que necesitamos en la lucha contra el cambio climático y los avances tecnológicos, sino también podemos hacer las cosas de manera compatible con el medio y dejar un residuo al final de valor social y valor ambiental. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta y todo tras el resumen, ¿por qué no se dejan abrir minas en Galicia? En mi opinión es por el miedo. Se está generando miedo. Hay intereses económicos contrapuestos, pero además se genera miedo y desconocimiento, ¿vale? Que eso es lo que ocasiona, pues, muchas veces las tensiones sociales. El ejemplo de Toro es muy significativo. Supongo que os comentaría ayer Pablo. Toro fue una explotación de cobre que trabajó durante 30 años, la explotó Río Tinto, y el pasivo ambiental que pudiera haber dejado no impidió en ningún caso ni la explotación agrícola ni la explotación marisquera en la Ría de Arosa. Sin embargo, ahora en la reapertura se hace una previsión apocalíptica de que va a acabar con el marisqueo en la ría. Si no lo hizo en el pasado con peores técnicas o más antiguas y con una legislación más laxa, ¿por qué lo va a hacer en el futuro? Con técnicas más avanzadas y una legislación mucho más restrictiva. Y con esto acabo. Muchas gracias.